Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Marcos capítulo 5 versículos 21 al 24 y luego 35 al 43. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía o se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta noche, dando gracias, Señor, por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Tú has sido bueno hasta hoy, Señor, y tu misericordia ha sido favorable a nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana que en esta hora está en este lugar, y que sin duda, mi Dios amado, vemos cómo tú puedes obrar en cada corazón. Yo te pido, Señor, que a través de esta palabra despiertes nuestro espíritu, despiertes nuestro entendimiento, y que podamos, Señor, recibir de tu palabra un enfoque claro a lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Ayúdanos, porque sin duda hoy tú nos hablarás. Haznos estar atentos y que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy hablaremos entonces de la hija de Jairo. Esta es la serie Los Milagros de Jesús. Y vamos a hablar entonces de la hija de Jairo. Cuando leemos el Nuevo Testamento, y es uno, en realidad los libros que más me gusta leer es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estoy leyéndolos constantemente, me gustan mucho. Y cuando leemos entonces estos relatos, vemos aquí uno de los más poderosos milagros del poder sanador que Jesús tenía, y que por supuesto la historia de estos evangelios narra. Vemos aquí cómo Jesús, en compasión y en misericordia, accede a la petición de un padre necesitado, de un padre angustiado, de un padre desesperado,
para que le devuelva de alguna manera la sanidad a su hija. Eso es lo que él necesitaba. Su hija estaba agonizando, estaba por morir, y lo que más necesitaba era que Jesús hiciera un milagro. Ahora, esta historia no tan solo está inmersa en los evangelios, en el sentido de que podemos nosotros ver lo que Jesús hacía con los enfermos e incluso resucitar muertos, sino que también enseña a través de esta historia la importancia de la fe, la importancia de la fe, la confianza en Dios. Yo no sé cuánta fe tiene usted, y espero que tenga, ojalá, mucha fe. Pero en este sentido, entonces, vemos aquí la importancia de la fe. Sin importar cuán imposible parezca la situación, sin importar cuán difícil se vea la situación, Dios puede obrar si hay fe, si logramos creer en lo que Él puede hacer. El milagro de la hija de Jairo va de la mano, por supuesto, en esta historia con la sanidad de una mujer del flujo de sangre, de la cual, por supuesto, hace algunas semanas atrás estuvimos hablando. Estos dos milagros se repiten, por supuesto, en los evangelios sinópticos. Y para comprender el significado de este momento, tenemos que ponernos de alguna manera, como decimos nosotros en buen chileno, ponernos en los zapatos de Jairo. O sea, ubicarnos en la situación y en la circunstancia que Jairo estaba viviendo. Primero, averiguar quién era Jairo. Y sabemos por la palabra que Jairo era el gobernador de la sinagoga, era un líder dentro de su comunidad. Y a pesar, por supuesto, de la posición de poder que Jairo tenía, se acercó humildemente a Jesús, cayendo incluso, como dice la Escritura, cayendo a los pies de Cristo, suplicándole por la vida de su hija de 12 años. Ella estaba al borde de la muerte. Y este humilde acto que Jairo hace demostró entonces la profundidad de la fe que Jairo tenía, por supuesto, en la capacidad de Jesús para sanar a los enfermos. O sea, es un hecho entonces de que Jairo creía, confiaba, tenía fe que Jesús podía sanar a su hija. Veamos esto. Jesús, cuando ve a Jairo en esta circunstancia o en esta situación, movido por supuesto por la fe de Jairo, accede a acompañarlo a su casa. Si miramos un poco la familia de Jairo, que no hay muchas especificaciones en la Escritura, pero sí por lo menos los destellos que nos da, podemos nosotros armar aquí un poco esta situación. Aquella familia parecía ser ideal, una buena familia. El esposo, que era Jairo, era un hombre de prestigio en la comunidad. Las Escrituras lo llaman un principal de la sinagoga. Ahora, sin duda que era una persona respetada por las funciones que él cumplía en la sinagoga. Tenía una esposa, tenía una hija de 12 años y todo parecía, por supuesto, andar bien hasta que la niña enfermó, hasta que la niña se agravó. No sabemos si en cuestión de horas pasó eso o de unos pocos días de enfermedad, o la situación, por supuesto, no sabemos cómo fue. No sabemos si fue progresiva de un momento a otro, no lo sabemos ni siquiera cómo empeoró, ni siquiera cómo se dieron cuenta de que la niña estaba en peligro de muerte. No lo sabemos. Solamente lo que sabemos es que Jairo va y corre a los pies del Señor diciéndole: mi hija agoniza. El padre entonces, desesperado, sale en busca del único que puede hacer un milagro y resolver el problema que él estaba teniendo en ese momento. Sale entonces a buscar a Jesús de Nazaret y de alguna manera obtiene la información para encontrarlo. Alguien seguramente le dijo: está en tal lugar, recién se bajó de la barca, está en la orilla, está en tal lugar, en el pasaje tanto, métete por allí, allí está, no sé. En el fondo él salió en busca de Jesús, sabiendo que Jesús podía sanar a su hija. No sabemos entonces qué clase de enfermedad tenía la hija. La Biblia no lo especifica. No sabemos qué enfermedad tenía. Probablemente sería una enfermedad infecciosa o lo suficientemente grave como para quitarle la vida o ponerla al borde de la muerte, así como estaba.
Nos damos cuenta entonces que no era un resfriado común ni una gripe común, quizás una meningitis, una, no sé, neumonía severa, puede haber sido, por mencionar algunas que terminan a veces en una situación muy complicada. Entonces, vemos aquí que estas enfermedades que acabo de mencionar a veces son muy frecuentes y pueden causar la muerte a esa edad de 12 años. Ahora, los datos médicos que tenemos son poquísimos. No podemos analizar desde esa perspectiva la situación. Lo único que conocemos es la edad, 12 años. Y sabemos que estaba en cama y probablemente hacía varios días que no comía. Entonces miramos a Jairo y vemos que Jairo, siendo el principal de la sinagoga, se postra ante Jesús. Esto es importante mirarlo, profundizar un poquito en esto para que entendamos. Consideremos primero que en una sinagoga hay instrucciones, por supuesto. Miremos esto. La sinagoga, en cierta manera, son instituciones donde las personas, o donde en este caso los judíos, se congregaban para dar sus servicios de adoración a Dios y hacer oraciones y otras actividades que tenían. Estas sinagogas surgieron, recordemos, en la historia del exilio del pueblo cuando estuvo en Babilonia. Sin las sinagogas, los judíos no hubieran podido conservar su identidad religiosa y nacional si no hubieran tenido esa posibilidad, por supuesto, de reunirse en sinagogas. Ahora, en los tiempos de Jesús hubo muchas sinagogas y tanto Jesús como sus discípulos las visitaban constantemente o frecuentemente y estaban participando de las sinagogas. Y aquí vemos que la Biblia nos registra que era el principal de la sinagoga, o sea, una persona escogida por sus cualidades sobresalientes de desempeñar o para desempeñar el cargo de principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga lo que hacía era ejercer el gobierno de la sinagoga, integrado por un comité de personas notables de la comunidad. Entonces, el principal lo que hacía era organizar los cultos o las reuniones en la sinagoga. Y había una persona que era el ministro, el cual constantemente entregaba los rollos de la Torá a quienes por supuesto iban a leerlo. Y había un tercer funcionario que recibía las ofrendas y las guardaba. Más o menos eso es lo que pasaba en la sinagoga. Es decir, Jairo era el que tenía el cargo más alto en la sinagoga, el más respetado, el más admirado. Por lo tanto, su comunidad sabía que Jairo era una persona de respeto y él se acerca a Jesús implorando ayuda. Y de seguro que Jairo, como era un religioso, debe haberse escandalizado también junto con todos los religiosos, los fariseos, al igual que todos los fariseos, cuando por supuesto la Biblia registra 6 sanidades en el día de reposo. Recordemos que para los judíos hacer algo en el día de reposo era un sacrilegio y era totalmente inadecuado. Pero miremos un poco la historia. Recordemos que Jesús en un día sábado, en una sinagoga, liberó a un hombre de un espíritu inmundo. Eso lo marca Marcos capítulo 1. Jesús también en un día sábado sana a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, y que vemos luego que una vez que queda sana, de inmediato comienza a servir a Jesús y a los discípulos. En un día sábado, el Señor Jesús sanó a un hombre paralítico de 38 años en el estanque de Betesda. Llevaba 38 años así y el Señor lo sanó en un día sábado. Jesús en un día sábado sanó a un hombre de la mano seca. Tenía su mano seca y el Señor la sanó en un día sábado. En un día sábado Jesús sanó a la mujer encorvada que llevaba así durante 18 años de su vida. Y Jesús en un día sábado sanó a un ciego de nacimiento, el cual lo escupiendo sobre la tierra hizo lodo, lo hizo con saliva y lo puso por supuesto en los ojos, y ese hombre se fue a lavar al estanque de Siloé y se lavó y regresó viendo. Y Jesús
en este día sábado va a sanar a algunos hermanos del templo Siloé. Así que aunque se escandalice algún religioso, él puede hacerlo un día sábado. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Hay que entender la posición. Seguramente Jairo sabía de Jesús, por algo fue a pedir ayuda, pero en la primera instancia, cuando su hija estaba sana, seguramente era uno de los detractores de Jesús, de los que se oponían a Jesús porque sanaban el día sábado. Nadie discutía, las sanidades eran reales, las sanidades eran verdaderas y ellos lo sabían. El problema era que era día sábado, entonces se oponían a Jesús. Pero a pesar increíblemente de las sanidades y los milagros, los religiosos que constantemente observaban y de alguna manera evidenciaron estos hechos, se preocuparon más que guardar, o más de guardar el día sábado, el día de reposo, en vez de preocuparse por el sufrimiento de las personas. O sea, deberían estar contentos de lo que Jesús hace, y aunque fuera un día sábado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Empezaron a tramar en contra de Jesús, o a tratar de detenerlo, frenarlo y apresarlo. Jairo seguro había visto a Jesús sanar a muchas personas. Recordemos que la Biblia registra muchas sanidades, muchos milagros, pero hay muchos milagros que no están registrados en la Biblia. Juan dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían libros en la tierra para contener lo que Jesús hizo. Recuerde también que en muchas ocasiones en la Biblia dice que Jesús estuvo desde la mañana hasta la tarde sanando a los enfermos. Dice, y los sanó a todos. O sea, imaginémonos entonces una cantidad de 100 enfermos y los sanó a todos. Aquí no está en la Biblia el registro de 100 enfermos. Ahí el registro de algunos solamente. Por lo tanto, entendamos esto. Jairo tiene que haber visto a Jesús sanar a los enfermos en una forma sorprendente, pero en medio de los religiosos se decía, no puede ser. No. Porque así somos nosotros. Y se lo voy a decir de verdad. Cuando no tenemos una necesidad imperiosa, siempre estamos en contra de algo. Pero cuando esa necesidad llega, y esa persona con la cual o por la cual estamos en contra, vamos y la buscamos porque nuestra necesidad es urgente. Y así somos los seres humanos. Ahora, escuche bien. Jairo entonces, viendo a Jesús seguramente hacer algún milagro, entendiendo que el único que podía ayudarle era él, entonces viendo esta situación sabía que Jesús tenía el poder. Ahora, para Jairo era distinto, porque tenía el problema él, no las demás personas. Era él el que tenía el problema, era su hija la que estaba gravemente enferma y estaba a punto de morir. Entonces aquí tenemos un prestigioso funcionario judío arrodillado a los pies de un humilde carpintero de Galilea. Es un contraste increíble, ¿no? Nosotros como padres que amamos a nuestros hijos, sabemos que cuando un hijo se enferma, una hija se enferma, hacemos todo lo que haya que hacer para de alguna manera sanarle o que se recupere o salvarle la vida. Hacemos hasta lo imposible. Y este hombre Jairo estuvo dispuesto a perder todo para que su hija se salvara. Cuando digo perder todo, ¿usted sabe a qué se refiere? En realidad estaba dispuesto a perder su reputación, a perder el prestigio que tenía como el principal de la sinagoga. Porque ahora, recuerde usted, todos los fariseos estaban en contra de Jesús, y ahora Jairo va a ir a pedirle ayuda. Es como dice, te vamos a excomulgar, te vamos a echar, tú no puedes ser parte de esto. Ese es el punto. Por eso entonces le dice a Jesús, mi hija está agonizando. Y le dice de esta manera, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, Jairo sabía que Jesús podía poner las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Ok? Entonces la pregunta sería aquí para usted, ¿sabe usted que Jesús puede poner las manos sobre los enfermos y esos enfermos ser sanados?
Más aún lo que la Biblia dice: ¿cómo se conocerán sus hijos? Que poniendo las manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesús, ellos serán sanados. ¿Cuántos creen eso? Entonces usted y yo debemos creer lo que la palabra de Dios dice. Ahora veamos esto. Aquí Jairo está con una profunda tristeza, un tremendo dolor, porque su hija estaba agonizando. Y aquí viene con un ruego delante de Jesús. Nosotros como padres, ¿estamos realmente rogando a nuestro Dios por nuestros hijos? ¿Estamos orando por nuestros hijos? ¿Estamos pidiendo a Dios que guarde a nuestros hijos? Aquí hay algo que es muy profundo y debemos analizarlo. Tal vez usted tiene hijos con vida y salud. ¿Ok? ¿Sus hijos están con vida? ¿Están con salud? Bien, me alegro por eso, pero puede que estén muertos espiritualmente. Y aquí es donde también debemos clamar por ellos, pedir a Dios por ellos. Yo sé, la muerte física es lo peor que puede sucederle, pero cuando usted y yo como padre, y de alguna manera usted como padre tiene que enfrentarse a un hijo descarriado, o a un hijo que no quiere nada con Dios, o a un hijo que detesta a Dios, un hijo que ofende a Dios, incluso lo ofende a usted, ¿cómo se siente? Hay una realidad, hay un dolor en el corazón de un padre cuando eso sucede. Por lo tanto debemos constantemente pedirle a Dios por nuestros hijos. No hay dolor más grande que saber que nuestros hijos han muerto espiritualmente. Pero ahora tengo noticias para usted. Jesús escucha nuestro ruego. Dios conoce nuestros dolores, Dios escucha nuestra oración y Dios puede responder a la necesidad de nuestros hijos. Miremos esto. Cuando Jairo se postra delante de él, Jesús sabía quién era Jairo. Jesús sabía que Jairo era un fariseo y Jesús sabía cómo lo odiaban los fariseos. Pero aún así, cuando vio a Jairo, a un padre desconsolado, que no se detuvo en consideraciones sociales, que no se detuvo a pensar y analizar: es que si yo hago esto me van a expulsar de la sinagoga, me van a quitar mi cargo, voy a perder mi reputación, voy a perder todo. No se detuvo por eso, ni mucho menos por la posición que él tenía dentro de la asamblea que dirigía. O sea, sencillamente, aunque allí estaban todos los que odiaban a Jesús, Jairo dijo: no, el único que me puede ayudar aquí es Jesús. Solo pensó en la vida de su hija. Entonces, aquí debemos entender algo. ¿Estamos dispuestos nosotros a pagar ese precio por nuestros hijos? Aquí no importa la reputación o lo que la gente pueda pensar de nosotros o lo que la gente pueda decir de nosotros. Si nosotros podemos salvar a nuestros hijos en el sentido de entregarles lo mejor y pedir a Dios y clamar a Dios por nuestros hijos, entonces debemos hacer hasta lo imposible. ¿Por qué? Porque Dios responde las oraciones. El que Jairo se postrara ante Jesús era un acto significativo que denota, primero, respeto y segundo, adoración. Y usted sabe, hermano querido, que no podemos adorar a ningún hombre. Pero qué bueno que Jesús no es hombre. Él es Dios también. Y aquí es impresionante porque el Señor Jesús no le dice como cuando alguien se postró, ¿cierto?, ante uno de los discípulos. Le dijo: no, por favor, cuando se postraron ante Pablo, dijo: no, soy hombre, párense, adoremos a Dios. O sea, a Él tenemos que adorarlo. Aquí Jesús no detiene a Jairo. Lo vemos en varios pasajes de la Biblia cuando personas se postran ante el Señor Jesús y Él no los detiene. Vemos a una mujer, ¿recuerda usted? La mujer sirofenicia que se postró delante del Señor clamando por su hija y el Señor no la detuvo para que le adorara. Entonces vemos aquí que el Señor es digno de toda adoración, de todo respeto. Aquí vemos entonces a Jairo en su desesperación, que se despojó de sus prejuicios, se despojó de su dignidad y de su orgullo, dejó todo de lado con tal de recibir la ayuda que necesitaba. No le importó el que dirán, ni los problemas que esto iba a traer después. Por supuesto,
en su relación con los fariseos, porque me imagino que los fariseos se iban a enterar rápidamente. ¿Supiste? ¿Supiste lo que hizo Jairo? ¿Supiste? Corrió a donde Jesús, a donde ese charlatán, ese mentiroso, no sé cómo lo planteaban ellos. Corrió y más encima se postró y lo adoró. Ah, no, a este hay que echarlo de la sinagoga. ¿Cómo se le ocurre? No sé si me entiende esto. Entonces este padre supo que la vida de su hija era más preciosa que cualquier posición o trabajo que él pudiera ejecutar. Ahora, suponemos que no era fácil llegar a maestro, siempre rodeado de una multitud, en medio de un tumulto de gente. Jesús rodeado de gente siempre. Entonces imaginémonos un poco este panorama. Jairo sale en busca de Jesús de Nazaret, y las personas, por supuesto, le contestan: hemos oído hablar de quien buscas, pero no sabemos dónde está. Otro por allí, creo que se bajó de la barca ya, como dije al principio. Entonces otros le dirían: Jesús es el que sana a los enfermos, el que la semana pasada hizo milagros allí en la villa, en la población, en el sector tanto, por ponerlo así para que entendamos. Jesús, el que alimentó a la multitud, ese que tiene amor y tiene paciencia, ese que se acerca a los leprosos, a los pobres y los sana. Imagínate cuántas personas le hablarían acerca de Jesús a Jairo. Entonces Jairo no se dio por vencido y buscó hasta que lo encontró. Ahora, usted y yo tenemos la misma promesa que Dios da a todos sus hijos. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13, allí enfoca algo muy importante. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, esto es importante, esto es una promesa de Dios. O sea, si nosotros volvemos este versículo a la inversa, decimos: o sea, si nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, lo vamos a hallar. ¿Me está escuchando? Y Él nos oirá. Entonces aquí es donde nosotros debemos entender que esa promesa está para todos nosotros. Muchas veces no somos muy perseverantes en nuestras peticiones. Yo sé que usted ora al Señor y está orando por alguien, por algo, pero no somos muy perseverantes. A veces hablo con algunos hermanos y digo: y su esposa no quiere nada con el evangelio, y está orando por ella. Me aburrí. No somos muy perseverantes. Ahora, si usted le habla a un niño y usted le dice: mira, si te portáis bien para Navidad, porque siempre hacemos esas promesas locas, ¿no? Para Navidad te voy a comprar una bicicleta. Y el niño no se olvida. Estamos en enero y no se olvida de la bicicleta. Son perseverantes ellos. Papá, no se olvide la bicicleta. La quiero azul, la quiero roja, la quiero blanca, la quiero amarilla, la quiero con rueditas a los lados. ¿Me entiende? Tiene que tener freno, tiene que tener esto. Y los niños hacen su idea. Y el papá dice: aquí la embarré. La embarré, me va a estar cateteando todos los días. Y claro, todos los días. La bicicleta. Papá, no se te olvide la bicicleta. Cuando tú le prometes algo a un niño, ese niño no se olvida. Y aquí el Señor nos promete algo a nosotros. Y yo no sé por qué nos olvidamos. Si me buscareis de todo vuestro corazón, me hallaréis. Yo les oiré. Mira, es fácil. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar a Dios, le vas a hallar. Y esto es como tomar otro versículo y dice: el que pide, recibe; el que busca, halla; el que golpea, se le abre. Pero a veces no somos perseverantes en nuestras peticiones.
muy pronto nos desanimamos y si no vemos respuestas inmediatas, porque ese es nuestro problema. Todo lo queremos ahora rápido, somos instantáneos. Ahora todo es instantáneo, ¿no? En esta era de todo lo instantáneo, el microondas, todo es rápido, el hervidor es rápido. Increíble, hermano, cuando teníamos que poner esas teteras colgadas ahí en medio del fuego, los palos, se demoraba la cosa, pues. Claro que sí, aparte quedaba negrita. Hoy día no, todos hervidores y imitaciones de teteras, pero son hervidores, el microondas, 1 minuto para el pan. No, es extraordinario. Todo instantáneo, café instantáneo, el azúcar se revuelve rápido, todo instantáneo, leche en polvo instantánea. ¡Oh! Qué tremendo, hermano querido. Antes teníamos que ir allá como a 3 cuadras a sacarle leche a la vaca para poder tomar algo. O sea, todas esas cosas increíblemente han sido rápidas. Y nos acostumbramos. Y parece que ahora, cuando oramos al Señor, Señor, yo te pido. Y pasan 2 minutos y ¿qué pasa? Este es nuestro problema. Nos hemos acostumbrado a que todas las cosas sean instantáneas. Pero recuerde que Dios responde con propósitos. Dios no nos va a responder porque le pedimos nada más. Nos va a responder también porque Él quiere que aprendamos algo en esta vida. Entonces aquí no debemos desanimarnos, aunque las respuestas no sean inmediatas. Ahora, Jairo no se dejó desanimar a pesar de que lo buscó y no lo encontraba. Siguió buscando, pues había salido a buscar a Jesús y no pararía hasta encontrarlo. Y qué bueno, porque al final lo encontró, lo halló. Y cuando lo halló, entonces, a pesar de que había una tremenda multitud, le expone lo que, por supuesto, le estaba sucediendo. Le expone lo que estaba pasando con su hija. Le expone la situación al maestro y con gran alivio en su corazón encuentra que Jesús de Nazaret está dispuesto a ir con él. Imagínense, le dice el Señor lo que estaba pasando con su hija y Jesús le dice, vamos a casa a orar por ella. Imagínate el corazón de Jairo. El Señor viene a orar por ella, se va a sanar. Se va a sanar. Mi vieja va a estar feliz. Va a estar contenta ahora de estar llorando, pero va a estar feliz cuando el Señor le ponga las manos y se sane. Y ya él en la mente, Jairo ya veía a la niña saltando, brincando y alegre, contenta, porque ya la veía sana, porque iba con Jesús. Entiéndame esto, por favor. Y aquí es impresionante. Observen que aquí no hace una curación a distancia. Estas son cosas sorprendentes. Usted sabe que en varias oportunidades Jesús hizo una curación a distancia. El siervo del centurión, ¿se recuerda usted? Entonces, este hombre llamado Jairo tiene persistencia y la Escritura nos dice que le imploró mucho. Le suplicó mucho, a tal extremo que se arrodilló delante de él, le adoró. Entonces no fue una petición de 5 segundos nada más. La Biblia no nos registra cuántas cosas le dijo Jairo ahí, pero tiene que haber sido una petición muy extensa y con mucha insistencia. Y ese hombre sabía que la situación de su hija era grave, por lo tanto no iba a irse sin Jesús a casa. Esto es como cuando tú vienes al culto. Tú no puedes irte sin Jesús a casa. Y terminó el culto. No, pastor, yo no me voy hasta que el Señor se vaya conmigo a casa. Bueno, pero aquí vemos algo impresionante. Cuando esa multitud estaba allí, Jesús decide ir con Jairo. Y Jairo, contento por lo que estaba sucediendo, hay una interrupción en el camino. Una interrupción. Además de la urgencia de este padre por llegar a Jesús o llevar a Jesús a su casa, justo aparece en escena una mujer del flujo de sangre. Y para este padre son minutos valiosos. Quiero que entienda esto. Además del sufrimiento que estaba recibiendo y que estaba teniendo, aquí comienza una lección con el poder sanador de Jesús. Y nos muestra este pasaje que Jesús no está sujeto a las limitaciones ni a los horarios humanos. Por eso aquí debemos entender que Dios es soberano. Cuando usted le pide algo a Dios, Él obrará cuando Él quiera, como quiera y donde quiera.
Nosotros no podemos decirle, y ahora Señor, y ahora. No, Él es el que decide cuándo lo hace, cómo lo hace y dónde lo hace. Por lo tanto, nosotros debemos confiar en el Señor. Aquí vemos una lección importante. Dice, comienzan la marcha hacia la casa de Jairo y sucede lo que parecía, no sé cómo decir, siempre pasa cuando estamos apurados. ¿Le pasa a usted? Cuando va apurado a algún lugar, sobre todo los que conducen, que manejan, parece que todos los semáforos se ponen en contra. Parece que todos los vehículos les da por meterse en la misma calle, en la misma línea suya. Y justo se le para el vehículo al que va adelante y no lo puede echar a andar. ¿Cómo es posible? Estoy apurado. ¿No le ha pasado? Y parece que todo está en su contra. Usted tiene que llegar temprano y dice, no, si alcanzo. Y no, que un vehículo, que otra cosa, que aquí, que el semáforo, que se cruzó algo, que una carreta se cruzó, que una bicicleta. Al fin usted dice, pero por Dios, parece que todos se pusieron de acuerdo hoy día para salir al frente mío. ¿O no? Bueno, parece que al único que le pasa eso es a mí. Los miro y veo que a usted no le ha pasado nunca nada de eso. Entonces aparece una interrupción. Y el Señor Jesús se para en la multitud y pregunta, ¿quién me ha tocado? Mira eso, mira este cuadro. ¿Quién me ha tocado? Pero ¿cómo si el Señor iba en medio de una multitud? Cualquiera pudo haberlo tocado, pero Él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y Jairo al lado de Él. Ahora, yo me pongo en el lugar de Jairo y eso es lo que estoy tratando de hacer. Le hubiera dicho, pero Señor, apúrate, Señor, apúrate por favor, no te detengas ahora, mi hija está muriendo, ya podrás averiguar quién te ha tocado, pero ahora necesito que vayas a la casa. O seguramente usted tan cordial, ¿cierto? Amén, mi Señor, yo lo puedo esperar, no somos así, estamos desesperados. Ahí estaba desesperado Jairo. Vamos pronto, o va a ser demasiado tarde. Y Jesús ahí, ¿quién me ha tocado? Hasta los discípulos ahí interviniendo y Jairo mirando. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces, hermano querido, en nuestra vida el Señor permite, y lo digo así, permite que sucedan cosas que, como en este caso, parecerían que debido a la demora, esa demora que se provoca, van a causar un daño irreparable. Un daño irreparable. Y allí está Jairo, impaciente, nervioso, preocupado, tenso, desesperado. Quizás golpeando el suelo, así como cuando nos ponemos nerviosos, ¿cierto? Empezamos ahí. Y Jairo no podía decir nada, porque cómo iba a presionar al Señor Jesús, pero en su mente y en su corazón decía, pero por favor, Señor Jesús, apúrate. Y ahí el Señor Jesús buscando quién le ha tocado, pero y escucha a los discípulos decir, Señor, pero ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Cualquiera de estos pudo haberte tocado. Y el diálogo entre los discípulos y Jesús, y él escuchando todo, y Jesús le dice, no, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Y ahí está Jairo, pensando en su hija muriendo, y Jesús se detiene, minutos perdidos, la casa queda lejos, y piensa en todo eso. Entonces el padre sabe la condición de su hija, sabe cómo está, es seria, está agonizando. Ahora, muchos hemos estado cerca de un ser querido cuando eso sucede. Y no se necesita un profesional médico para saber cuándo esto pasa, cuando alguien ya está a punto de partir. La piel muchas veces se pone fría, sudorosa, la voz se torna cada vez más débil, se vuelve entrecortada, las fuerzas casi desaparecen de esa persona. La respiración se hace cada vez más leve, casi ya no se nota. Al principio muy rápida y luego siguen periodos de falta de respiración hasta que al final el enfermo da su último suspiro y parte.
Todos hemos tenido la oportunidad de estar cerca de un ser querido cuando ha tenido que partir. De todo esto eran testigos, por supuesto, los que habían quedado en la casa con la niña. La mamá, los familiares, amigos, vecinos, observando lo que pasaba con ella. Estaba grave. Y todos alrededor de la cama dando vueltas, desesperado, alguien trayendo un paño húmedo, poniéndole en el frente, tratando de quitarle la fiebre posiblemente, no lo sé, desesperados. Y la niña, cada vez su respiración era más lenta, más lenta, más lenta, más lenta. Y en ocasiones ocurren estas cosas de camino, que creemos, por supuesto, nosotros que son un estorbo, pérdidas de tiempo. Y no logramos darnos cuenta que el Señor quiere utilizar aquello como parte de su plan perfecto. Esta pregunta es importante. ¿Cómo se habrá sentido Jairo en todo este revuelo? La Biblia no nos dice cuántos minutos. Se fija usted que la Biblia no nos habla, siempre habla de amanecer, atardecer, o durante la tarde, o durante la mañana, pero no nos dice minutos. Para nosotros, cuando estamos desesperados, los minutos parecen ay Dios, es complicado. ¿Qué habrá pensado Jairo? ¿Cómo se habrá sentido? Él había derramado su alma ante el maestro y le había explicado la gravedad de la situación, y ahora posiblemente estaba pensando Jairo: y si mi hija muere, más encima Jesús no va, mi hija muere, pierdo mi reputación, pierdo mi lugar, me echan de la sinagoga, todo es en vano. O sea, piense por un momento, póngase en los zapatos de Jairo. Jesús se detiene, se frena allí para sanar a una mujer cuya vida no corría un peligro inminente. Esa mujer llevaba 12 años con ese flujo de sangre y posiblemente podría morir, pero no ahí mismo, no en ese momento. No sé si me entiende. O sea, no era tan urgente para ella. Sí, era urgente en la enfermedad, pero no se estaba muriendo. Mi hija sí. Cada segundo que transcurría en la vida de su hija, ella podía morir. Entonces, claramente Jairo estaba recibiendo una lección de confiar y de esperar en el Señor. Tal como lo enseña el salmista, cuando vamos al Salmo 40, versículo 1 al 4, ahí habla, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, dice. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Si usted como padre tuviera un hijo, una hija enfermo, grave, y tuviera al médico enfrente de usted, de seguro le insistiría a hacer todo lo posible por un milagro. Todo lo posible. Recuerdo cuando recién iniciamos, no la obra, sino era evangelista, y Josué había recién nacido, estaba recién nacido. Yo no sé cuántos días tendría Josué, 10, 15, 20 días de nacido, no lo recuerdo. Mi esposa debe recordarlo más fácil. Y Josué enfermó, muy grave. Y yo ese día, cuando lo ingresaron al hospital, yo tenía que ir a una campaña al sector de los Coligües. ¿Alguien conoce ese sector? En un colegio tenía que hacerse la campaña.
y mi hijo estaba grave. Fui al hospital y desde una ventana lo veía llorar y llorar y llorar y llorar. Usted sabe qué es lo que sucede ahí, ¿no? Yo pude haberme quedado ahí con mi hijo, pero entendí que Dios me había llamado. Y si yo me preocupaba de su obra, Él se preocuparía de lo mío. Era un riesgo que quizás ni siquiera estaba dispuesto a correr, pero tenía que arriesgarme. Y confié. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Me fui a la campaña y fue impresionante. Almas salvadas, sanidades, milagros. Yo decía, pero Señor, ¿cómo es posible que aquí ocurran milagros y mi hijo allá muriendo? Toda esa noche fue difícil después. No sé si fue al otro día o al siguiente día de ese que lo dieron de alta, ya un poco mejor, y ahí se fue recuperando poco a poco. Y siempre he analizado esto. Si yo me hubiera quedado ese día allí en el hospital, quizás no tendría a mi hijo hoy. Porque Dios pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Él. Entonces, hay cosas, hermano, que no las vamos a ver, nunca las vamos a entender por la lógica nuestra. Porque nuestra lógica, hermano querido, tiene siempre un sentido de seguridad para nosotros. Nada más. Pero Dios quiere que echemos a andar nuestra fe y creamos en Él. Así que en esto, cuando vemos inmediatamente, nos damos cuenta que Dios quiere probar nuestra fe muchas veces. Lamentablemente para Jairo, los doctores de ayer y los doctores de hoy quizás no tenían el poder para hacer algo. No tenían el poder para hacer un milagro con la niña. Podían quizás darle algo que algo mejorara. Y posiblemente Jairo tiene que haber intentado, tal como esa mujer del flujo de sangre que dice que había gastado todo su dinero con los médicos y le iba peor. Posiblemente él también recurrió a los médicos de ese tiempo y no pudieron hacer nada por su hija. Ahora la única esperanza que le quedaba era Jesús. Y vemos esto aquí. Servimos a un Dios que hace milagros. Y no existe ninguna enfermedad, ninguna dolencia que se resista a la autoridad del Señor Jesús. Incluso su poder va más allá de la muerte. La muerte no tiene potestad sobre Jesús. Jesús tiene potestad y poder sobre la muerte. ¿Me está escuchando? Pero veamos aquí la fe de Jairo. Veamos lo que pasó. De alguna manera este hombre tiene la certeza, tiene la seguridad y aún más tiene la confianza que todo lo que tiene que hacer es confiar en el Señor. Es poner en las manos del Señor Jesús la vida de su hija y todo va a estar bien. No hay ninguna situación, ninguna en el Nuevo Testamento en que Jesucristo haya tratado de hacer un milagro y hubiera fracasado. No hay ninguna. A excepción cuando dice la Biblia que estuvo en cierto lugar y no ocurrieron milagros por la incredulidad de la gente. Ahora veamos esto. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 23 y 24, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Estos versículos a mí me impresionan. Wow, impresionante. Ahora, para hacer la situación aún más difícil y complicada, justo después de que Jesús le dice a la mujer del flujo de sangre: hija, tu fe te ha salvado. Recordemos ese pasaje. Vete en paz, queda sana de tu azote. Y
en ese momento en que Jesús dice eso, todo el grupo se dispone a seguir la marcha hacia la casa de Jairo, porque para allá iban. Entonces el grupo estaba a punto de salir cuando llegan los mensajeros que vienen con malas noticias para Jairo. Es decir, el grupo ni siquiera se había puesto en marcha todavía cuando le comunican que su hija ya había muerto. Pese a la triste noticia, Jesús siguió el recorrido a la casa de Jairo junto a sus discípulos. Pero ¿qué quiero marcar aquí? Es la prueba de la fe. La prueba de la fe. Y es evidente que Jairo tenía fe en Jesús, por algo lo buscó. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces el Señor no hizo como en la historia del centurión, en que con una palabra bastó para que sanara a aquella persona? Evitando así el sufrimiento del padre, evitando el sufrimiento de la esposa, de la madre y la misma muerte de la niña. Ahora, seguramente quería enseñar a Jairo y también, por supuesto, a todos nosotros un principio importantísimo, fundamental, y aquí quiero que ponga mucha atención. Porque allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca. O sea, si usted tiene fe, lo que el Señor va a hacer es probar su fe. ¿Para qué? Para que crezca. La fe de Jairo alcanzaba para saber que Jesús podía sanar a su hija que estaba gravemente enferma. Hasta ahí llegaba la fe de Jairo. Por algo lo buscó, corrió, se arrodilló, lo adoró y le pidió que fuera para que impusiera sus manos, porque si imponían sus manos, su hija sería salva. O sea, sabía que Jesús podía sanar a su hija, tenía fe en eso. Ahora, le pregunto a usted, ¿tiene fe en que Jesús puede sanar a su hijo o a su hija algún día si ellos están enfermos? La fe de Jairo alcanzaba para eso. Pero el Señor quería que su fe, la fe de Jairo, avanzara hasta llegar a comprender que también Jesús tenía el poder para resucitar a los muertos. Ahora, para poder aprender esta lección, para poder aprender esto, no había otra manera que esperar hasta que su hija muriera. Y esto es difícil para nosotros, porque usted y yo tenemos fe en el Señor. ¿Cuánta fe? Todavía ni siquiera lo sabemos. No sabemos medir nuestra fe. Por eso nos desmoronamos tan rápidamente. Por eso nos desilusionamos, nos flaqueamos. Por eso no sé cómo llamarle más, nos desinflamos incluso espiritualmente, porque nuestra fe, ¿cuánto es su fe? ¿Cuánto confía en el Señor? Oh, Señor, con usted hasta la muerte. ¿Cuánto es su fe? Jesús ya sabía la fe que tenía Jairo. ¿Por qué? Porque Jairo lo buscó y le dijo que sabía que si él ponía las manos sobre su hija sería sana. Ok, tienes fe suficiente para eso. Ahora quiero hacer crecer tu fe. Mira esto. Lo que sin duda convirtió aquellos momentos en que Jairo intentaba abrirse paso entre la multitud junto a Jesús, camino a la casa de Jairo, quizás en una angustia inimaginable. Jairo sabía que su hija había muerto, pero Jesús insistió en ir. Y por la cabeza de Jairo tienen que haber atravesado un montón de cosas, como muchas veces nos pasa a nosotros. Algo similar ocurrió, por supuesto, en el caso de Lázaro y sus hermanas. ¿Usted recuerda eso? Cuando llegó la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba antes de ir donde estaba Lázaro. Y este retraso tuvo como finalidad enseñar, por supuesto, a Marta y a María que Jesús no solo tenía el poder para sanar a su hermano enfermo, sino que
Él mismo era la resurrección y la vida. Entonces los que no tenían fe en Jesús le dijeron a Jairo, ¿qué le dijeron? ¿Para qué molestas más al maestro? Yo me imagino la escena. ¿Cuántos exclamarían? No puede ser, qué terrible, se murió la niña, qué pena. No sé qué pasaría ahí. Los mismos discípulos que iban ya comenzando a caminar hacia allá, qué pena, se murió. Jairo tiene que haber quedado en blanco, en un gesto de dolor que se tiene que haber notado en su cara. Es que todos sabemos, hermano querido, que no hay médico en la tierra, no hay médico en el mundo entero que pueda hacer una curación después de que un paciente haya muerto. ¿Qué médico decir, no, se murió? No, déjeme, yo voy a ver qué le puedo dar, a ver qué le puedo inyectar. Ya está muerto, no hay nada que hacer. Y la frase, tu hija ha muerto, tiene que haber calado el corazón de Jairo, pero de una forma increíble. 4 palabras que traspasaron el corazón de Jairo. Y cualquier padre que pierde un hijo, estas mismas palabras traspasarían su corazón. Entonces los que trajeron la mala noticia le habrán dicho al padre, a Jairo en este caso, no molestes más al maestro, no seas inoportuno, no le canses inútilmente, ya tu hija murió, ya no hay nada más que hacer. Pero Jesús, sin hacer caso a estas palabras, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. Mira, no le dice lo que tú y yo pensamos que tendría que decirle. ¿Qué tendría que decirle para que Jairo quedara más tranquilo? Vamos a ir a resucitarla. No le dice eso. Dice, no temas, solo cree. Vea usted en su problema, en su dificultad, en su situación, en su enfermedad, en su dolencia, en su conflicto, en su drama matrimonial, en su drama familiar, en cualquier circunstancia de su vida. El Señor viene, no le dice que le va a arreglar el problema, sino que le dice, no temas, solo cree. El Señor Jesús sabe muy bien lo propensos que somos nosotros a tener temores. Estamos llenos de temores, llenos de temores. Le tenemos miedo al dolor, le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos miedo o terror a la muerte, le tenemos miedo a quedarnos solos en la vejez, no sé. Así podríamos seguir una lista enorme de temores y miedos que tenemos. Pero Jesucristo le dice, no temas. Y agrega, solo cree. ¿Pero en qué creo? ¿En qué? En Él. ¿Te fijas? Cuando te dice alguien, hermano, usted crea. Si yo creo, dice, pero no creo que vaya a hacerlo. ¿Me sigues en lo que te estoy diciendo? Sí, si yo creo, pero es difícil. Tú tienes que creer en Él, no en lo que pueda suceder. Muchas veces estamos pidiéndole algo al Señor y nosotros queremos que el Señor venga y nos diga, sí, hijo mío, te voy a dar lo que me pides. No, el Señor dice, no temas, solo cree. Y ahí quedamos nosotros. Pero, ¿y esto cómo lo arreglamos? Solo cree. ¿Se da cuenta que es complicado para nosotros? Ahora póngase los zapatos de Jairo. Su hija había muerto y el Señor le dice, no temas, solo cree. Pero el Señor no escuchó lo que me dijeron, mi hija murió. ¿Qué solución me está dando a eso? Ese es nuestro problema. Nosotros queremos soluciones a nuestra manera y Dios quiere hacer las soluciones a la manera de Él. Entonces aquí vemos, hermano querido, que creer parece tan fácil, pero al mismo tiempo es tan difícil. La realidad en la vida de este hombre es la
pérdida de su hija. Y ahora Jesús de Nazaret le está diciendo: solo cree. Fíjese en esto. Este es un detalle interesante. La Biblia dice: y no permitió que nadie le acompañara sino Pedro, Juan y Jacobo, el hermano de Jacobo. En este caso, Juan. O sea, solo estos 3 discípulos. Cualquiera de nosotros en una situación similar se hubiera tratado de tener un mayor número de personas apoyando, ayudando, personas en ese lugar. ¿Para qué? No sé, para vanagloriarse por lo que vamos a hacer, no sé, pienso. Pero Jesús no es así. El Señor no es así. Él no está interesado para nada en mostrar una representación teatral, un show, para nada. Entonces nos volvemos a preguntar: ¿por qué causa elige a estos 3 discípulos y no a todos? Estos 3 discípulos son los mismos que van a estar en el monte de la transfiguración y que van a ver al Señor transfigurarse delante de ellos y van a ver la gloria de Dios. Estos mismos 3. El mismo trío, por decirlo así, son los que van a acompañarle al huerto de Getsemaní, que van a ver al maestro agonizar en la oración. Son estos 3 discípulos los que van a presenciar aquí el milagro de resurrección de una niña. ¿Será posible que de alguna manera los otros 9 discípulos no estuvieran espiritualmente capacitados o preparados para presenciar ese milagro? ¿Será posible que hubiera algo en la vida espiritual de estos 8 que no les permitiría presenciar lo que estos 3 sí podían ver? Por supuesto que estos 3 no eran personas perfectas, pero tenían la certeza de que el milagro ocurriría. Ahora, de Pedro no tenemos la necesidad de decir nada, porque todos lo conocemos cuando vemos la Biblia y leemos de él, su tendencia al apresuramiento y su negación al Señor. Juan y Jacobo se le acercaron al Señor y le dijeron: concédenos en tu gloria sentarnos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Y provocaron el enojo de los demás discípulos. O sea, vemos que no eran perfectos, pero sin embargo el Señor los llevó a ellos. ¿Será posible que a pesar de sus imperfecciones, de lo impulsivo de Pedro y el deseo de preeminencia de Juan y Jacobo, estos discípulos tuvieran algo que los otros no, o todavía no tenían, o no hubieran alcanzado? Quizás ellos tenían la confianza y la fe que Jesucristo podía hacer el milagro. Entonces la pregunta aquí es: ¿tú crees en milagros? ¿Tú crees que Dios puede hacer milagros? Lo pregunto porque si no es así, si tú no crees en milagros, entonces tendríamos que empezar cada noche de milagros y antes de la oración de los enfermos, desalojar el templo y quedarnos solamente con los que creen. Porque si mi maestro, mi Jesús, tomó solamente a 3 discípulos que creían en los milagros y a los demás los dejó fuera, entonces yo debería hacer lo mismo. Y mira más, Jesús solo entró con algunos, los demás quedaron afuera de la casa. Ese alboroto era grande, muchos eran los que lloraban y se lamentaban. Y con dificultad nos podemos imaginar la escena, dado que en el Medio Oriente en estos casos se expresa increíblemente el dolor de una forma espontánea, demostrado con tremendos gritos de dolor. Así lo hacían, un intenso dolor. Entonces cuando Jesús entra a la casa les dice: ¿por qué hacéis tal alboroto? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. Imagínate las risas de los que estaban ahí. Ellos mismos habían visto que la muchacha había muerto, dejó de respirar, se puso helada, no había pulso. Y Jesús entra y dice: solo duerme. Oye, hermano, a mí me dan unas ganas de repente en algunos velorios
abran el féretro. Y este se volvió loco. Oye, si Jesús tocó al muchacho que lo llevaban a enterrar, el hijo de la viuda de Naín, y solo lo tocó y el muchacho se incorporó, resucitó. Si nosotros no tocamos, ni el gato que se murió puede resucitar. Un pastor me decía: pastor, ¿sabe? Me llaman para orar por los enfermos, se mueren todos. ¿Qué unción más grande? A los que no sanan los mata. Esa es la realidad de la iglesia hoy. ¿Usted cree en milagros? Entonces Jesús entra ahí y el alboroto que existía era inmenso. Marcos capítulo 5 versículo 41 dice: entra al lugar, se encuentra con la niña, y estaba en la cama seguramente, y dice, y tomando la mano de la niña, y le dice: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y el milagro ocurre. Déjame cerrar con este mensaje. Déjame terminar. Allí es donde ocurre el milagro. Jesús no estaba fuera del contacto con la realidad cuando Él dijo esto. No es que Jesús se emboló Jesús y no se perdió de la realidad Jesús. Y mire lo que dice. Le está diciendo que se levante. ¿Cómo está muerta? Él no estaba jugando a hacer creer a la gente que algo podía suceder. Él dijo esto porque él conocía una realidad más sublime, una realidad espiritual que era más cierta y más poderosa que la misma muerte. El milagro sucedió. Ahora, Jesús no tendría nada que ver con esas personas que no creían en sus promesas. Por eso cuando tú te das cuenta, quienes entraron al cuarto, quienes entraron a la pieza donde la niña estaba, entró el papá, la mamá y los 3 discípulos, los demás, todo fuera. Fuera los mirones, los sapos, los copuchentos, fuera. ¿Sabes cuántas veces he tenido que orar por personas enfermas y he ido a orar en familias? Se reúne toda la familia. ¿Y cuál de todos cree menos? Y en algunos lugares he tenido que pedirles que salgan. ¿Me pueden dejar solo con él, por favor? Es que nosotros queremos ver. ¿Qué quieren ver? Lo han estado viendo todo el mes enfermo, muriéndose, y quiere seguir viéndolo. Y claro, alguien dice: pero es que si ven un milagro a lo mejor se convierten. Si no se han convertido hasta ahora, hermano querido, un milagro no los va a convertir. Necesitamos entender eso. El milagro sucedió. Jesús sacó a todas las personas para que no desanimaran la fe de Jairo, para que no desanimaran la fe de la madre de esta niña. Y con su poder le habló a la niña. Estaba muerta. Y esto es impresionante. Le habló a la niña como si ella estuviera viva, como si ella estuviera escuchándolo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Él es Dios. Porque no hay nada imposible para Él. Romanos 4:7, Pablo escribe y dice: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mira esto. Jesús le habló a esta niña con el poder de Dios y ella fue resucitada de entre los muertos. Jesús no le falló a Jairo, ni te fallará a ti. Solo que a veces necesita estirar nuestra fe un poco más. Necesita agrandar nuestra fe un poco más. Necesita que confiemos un poco más. ¿Cuál es tu límite de confianza en Dios? ¿Cuál es tu límite de fe en Dios? Jesús puede tocar cada necesidad de una manera muy personal. Quizás hoy como padres nuestra situación es distinta. Tienes a tus hijos sanos físicamente, pero agonizando o muertos espiritualmente. Ya sea lo uno o lo otro. O el Señor te dice que
en fe debemos colocar la vida de nuestros hijos en sus manos. Como padres estamos obligados a llevar a Jesús a nuestro hogar día tras día, y que nuestros hijos puedan conocer al Señor, puedan realmente experimentarlo. Nos urge, es urgente tener padres con un amor como el de Jairo, que creen en el poder transformador del Señor, que confían que el Señor Jesús puede obrar en nuestros hijos. Un padre responsable se asegura que sean las manos del mismo Señor que toquen la vida de sus hijos, que cuando nazcan sean en sus manos las que les puedan bendecir, que cuando sean niños sean esas manos las que comiencen a moldear el carácter de ese niño, que cuando lleguen a ser adolescentes sean esas manos las que toquen para que sus pensamientos, sus actitudes reflejen realmente que ya son hijos de Dios. Y sobre todo, cuando sean jóvenes, esas mismas manos los preserven para dar lo mejor de su vida al Señor. Hoy más que nunca necesitamos confiar en el Señor. Pero ¿hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde llega tu confianza? ¿Cuál es la fe que tienes? Cuando le dicen a Jairo: tu hija ha muerto, Jesús le dice: no temas, solo cree. Ahí está la fe. Y a pesar de sus dudas y a pesar de sus temores, porque sabía Jesús que tenía temores, ahí Jairo, a pesar de eso, siguió camino a su casa con Jesús e hizo todo lo que Jesús le dijo, y el milagro ocurrió. Si tan solo hiciéramos lo que Jesús dice, los milagros ocurrirían. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.